Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hay muchas cosas en el día de hoy, y en el plano institucional y en el internacional, también. Hay varias cosas. Primero, yo creo, Danilo, que debemos, por la importancia que reviste, importancia tienen todos los temas, pero bueno, en el orden de prioridad, la visita del presidente a la CELAC, su participación. Unos 18 jefes de Estado o de gobierno estuvieron allí representando este evento, en el que el presidente volvió a insistir sobre, yo no sé si llover sobre lo mojado, pero porque es que ya... Sobre el tema de la asistencia a Haití. La necesidad de una asistencia internacional a Haití, la creación de una fuerza militar internacional. Que previo a él, el discurso de Ariel Henry había estado en la misma dirección diciendo... Él habló primero. Sí, que Haití ya no espera. Que el caso no espera. Sí, sí. Y que necesita de una fuerza multinacional, claro, que pacifique Haití. Bueno, pero concomitante con eso, el canciller nuestro estuvo en las Naciones Unidas. Sí, sí. Entonces, o sea, en los dos eventos, los dos foros internacionales. Por eso el presidente estaba acompañado del vicecanciller Rubén Sillier. Rubén Sillier, que por demás es un conocedor del tema haitiano, porque bastante. Él fue embajador durante un tiempo, bastante tiempo allá. Conoce el tema haitiano. Algunos le acusan de, por cierto, hasta de pro haitiano. Pero tiene bueno, su simpatía, pero bueno. Gajes de las simpatías, sí, ¿verdad? Sí. Aunque somos sean, buenos amigos. Aunque sean simpatías extraviadas, pero bueno. Sí. De todas maneras, el canciller insistió en la necesidad de también que se vaya en auxilio de Haití, pero aquí el canciller incluso plantea que Haití representa una amenaza nacional. Sí, y yo creo que no solamente nacional, no por Haití, para la región entera. Para la región incluso, no por Haití mismo, sino por las bandas, por el desenfreno, la falta de control que hay allí. Y entonces eso es una desgracia. Yo estoy seguro que alguna gente sensata del mismo Haití son los primeros en lamentar esa situación. Ayer devolvieron un barco con 136 haitianos desde Bahamas. Bueno, no lo dejaron desembarcar. Mira, hay un cortito del presidente que habló en varios, bueno, para los fines fue una de las principales figuras que... que fue importante su discurso. Su discurso fue muy importante. Yo vi una parte, tú dices que lo viste y te pareció muy interesante. Lo escuché y ciertamente tocó algunos temas a nivel general que atañe a los distintos países de la región representados allí. Entre otras cosas, él hablaba de la necesidad de defender la soberanía de los pueblos. Uh-huh. Yo diría, él dice defender la soberanía, estoy de acuerdo, pero una cosa es defender la soberanía, otra cosa es que se respete la soberanía, porque hay naciones que no respetan, o potencias que no respetan la soberanía, e incluso órganos, entidades de sociedad civil, que de los famosos derechos humanos y esas cosas por el estilo, o derechos de otras cosas, que creen que la soberanía puede... es relativa. Es relativa. Ellos han hablado de políticas de fronteras abiertas, que la soberanía es relativa, como tú dijiste una vez, escuché yo a un amigo, colega nuestro, colega y actual embajador por ahí, que dijo, bueno, mira, ya lo de la soberanía es soberano, ¿y cómo tú puedes condicionar la soberanía de tu país? No. ¿Cómo tú puedes condicionar eso? Eso no tiene
Tú sabes que yo vi parte de la incidencia de la actividad, que a mí me dio la impresión que la delegación dominicana, cabezada por el presidente, hizo un excelente papel. Pero justamente eso es lo que te quise decir ahorita. Percibí que hizo una buena representación, sí. y se hizo sentir. Yo entiendo que diríamoslo sí. así. Sin embargo, nadie trató que este es un momento borrascoso para el continente. Mira, Argentina tiene problemas serios de estabilidad. En este momento se está... Argentina y Brasil, que por cierto Lula fue su primera salida después de reinstalado. Y el presidente reiteró el apoyo en el discurso de... En el discurso, sí. El apoyo que a la democracia brasileña. A la democracia, y el rechazo a la intentona de golpe de Estado que se quiso hacer. Mira, en este momento están en pleno proceso electoral los ecuatorianos. Y según los análisis históricos, es una de las procesos electorales más sangrientos de la historia del Ecuador. El Perú está en una crisis terrible. Insoportable. Ahí está pidiendo una especie de tregua a la presidenta. Así es. No es de facto, porque o es de facto, porque ella fue electa vicepresidente, no presidente. No. O sea, es de facto. Es de facto. Para todos los para los fines, ¿verdad? Entonces vamos a poner el cortito de el presidente Abinader en este evento internacional para que caigamos entonces en la reacción de la vocero de la Casa Blanca respecto a las grandes cosas que ha hecho Estados Unidos por Haití. Bueno. Director, le ponga. De nuestra parte reiteramos que la República Dominicana seguirá ofreciendo todo el apoyo que esté a nuestro alcance, pero no está en nuestras manos la solución a tan grave problema. De nuestra parte reiteramos. Sí, es un énfasis que hizo el presidente de un pedido que hemos hecho más de una vez y señalado, y insistí de que ayer los bahameños no dejaron desembarcar a una embarcación que tenía 136 haitianos. No lo dejaron bajar. Sí. Sin embargo, nosotros estamos cargando con un peso agobiante que no podemos seguir, y ciertamente para nuestra seguridad nacional el impacto que están teniendo las pandillas en la vida interna de Haití es una amenaza clara e inminente, y lo es para el resto de la región también. Así es. Bueno, pues decía que los Estados Unidos, a quienes se le ha estado pidiendo la colaboración en lo que se ha sugerido como la creación de una fuerza de choque, diría yo, una fuerza internacional. Pero Estados Unidos le ha sacado el cuerpo al tema. No, el tema no se ha repetido, Luis, pero el concepto es el mismo. Una fuerza interamericana de paz. De paz, sí. Para dar palo. Así fue la que vino aquí en el 65. Sí, así se llamó. Pero y de ahí no se ha usado mal término, pero debe ser. Pero, exacto, sí, porque se desacreditó tanto, claro, que no se ha querido utilizar, pero tampoco ha querido Estados Unidos asumir la responsabilidad de encabezar esta fuerza. Y ha querido que uno que otro país, si se quiere más de uno, encabece la organización de esa fuerza militar internacional, para que no se vea que si se le acusare de interventora, que no cargar a Estados Unidos de nuevo con esa anatema. Pero amén de otra cosa, Luis, fíjate cómo los Estados Unidos están preocupados y enviando amplios recursos a Ucrania. Porque hay gas, porque hay granos y otras cosas allá. Haití, ¿qué puede ofrecerle? Ya han sacado todo. Bueno, ahí se habla de que debajo de la tierra hay algunos recursos allí, ¿no? Sí. No se sabe si... Pero que es una mina binacional. Sí, porque está en la isla. Está en la frontera. En la frontera, que cubre lado y lado. Lado y lado. Bueno, entonces, como eso no está tan claro, tan definido, o no está tan a flor de tierra o de piel, no. Entonces eso no es de prioridad, obviamente, aparentemente. Y entonces Estados Unidos ha estado escurriendo el bulto en cuanto a la creación de esa fuerza. Y entonces, ¿qué pasa?
mira qué ironía, la vocero de la Casa Blanca, que por demás es hija de haitianos, Sí. y tiene apellido haitiano también, Sí. porque es Catherine Jean-Pierre. Jean-Pierre. Sí. Yo lo pronuncié tal como se escribía, pero usted que es un traductor, pero bueno. Entonces, Catherine Jean-Pierre, aprendí ya, Danilo, Sí, la pronunciación. sí, así es. Los golpes hacen aprender. Bueno, de todas maneras, hoy aquí, dice que Estados Unidos ha hecho todo lo que ha podido para ayudar a Haití. ¿Y qué es lo que ha podido? No. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Y cuál es la ayuda? Entonces, ha sido la indiferencia en sentido general, porque sí, yo sé que República Dominicana, nuestro país, sí ha hecho, Más. sí ha estado haciendo. Hemos estado siguiendo los principios de la Madre Teresa, dando hasta el dolor. Dando hasta que nos duele. Hasta por que todos nos lados. duele hemos dado. Nos duele en el bolsillo, nos duele en el presupuesto, Sí, nos sí. duele por todos Y lados. nos duelen las desconsideraciones que se nos dispensan Y con sobre bastante frecuencia. todo las incomprensiones. Sí, sí, sí. Porque a ti te pueden considerar de asquerosear y todo, pero que te incomprendan. O que no te reconozcan lo que tú estás haciendo. Sí, y digo de consideración porque tú te encuentras con autoridades como Club José, que aspira a presidente de Había Haití. considerado que... Sí, que dice que nosotros somos una de las causas de los problemas haitianos. O sea, no Estados Unidos, no han sido todos No, los no, otros no. saqueadores que han ido a llevarse todo, incluso las élites haitianas que han sencillamente explotado las riquezas de allí y que se benefician de la pobreza de ese país. Y no, entonces no son ellos, somos los dominicanos. Los dominicanos somos parte. Que le dan empleo, que le mandamos huevos para allá, que le mandamos guineo, que le mandamos muchísimas cosas que muchas veces hace falta de este lado. Y cuando, inclusive hasta gasolina, Sí, con combustible, cuando tienen ellos problemas mayores. Bueno, pues dice el embajador que tiene un nombre no haitiano, por los fines, embajador ante la ONU, Antonio Rodríguez, parecería como si fuera dominicano, dijo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Haití no puede seguir esperando a esa Fuerza Armada Internacional debido a la grave situación que enfrenta el país. A ella le preguntaron al respecto, a la portavoz de la Casa Blanca, y Catherine Jean-Pierre no comentó especialmente sobre las palabras del embajador, pero aseguró que la crisis de Haití es un tema verdaderamente importante para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, esto es algo que hemos estado siguiendo de cerca y hemos hecho todo lo que se ha podido hacer en este momento para ayudar al pueblo haitiano. Pero, por Dios, y vuelvo y me pregunto, ¿y qué es lo que ha hecho Estados Unidos por Haití? Sí, sí. Entonces yo creo que como potencia que es, los Estados Unidos debió liderar la integración de esta fuerza. Obviamente. De esta fuerza para resolver ese gran problema que es desarmar a las bandas armadas haitianas y ayudar, que de eso se trata, ayudar a la policía haitiana, que no puede ni con ella misma. A cada rato le queman un policía. Claro, claro. Entonces, Sí. Eso ha desbordado el control de, no se puede decir autoridades, porque porque es una de las otras de los grandes problemas, que no hay autoridad. Grandes problemas. Sí, no hay autoridad legítima. No hay autoridad legítima. Bueno, el primer ministro se ha legitimado para los fines, pero no fue electo por el pueblo. No. No hay Congreso. Porque Los últimos... acuérdate que el primer ministro es electo por elección indirecta. El Congreso es que lo escoge. El Congreso, pero bueno, no hay pero ya no hay Congreso. Habían, creo que eran 8 senadores que quedaban, Sí. que ya su tiempo también terminó. También. Yo no sabía que allá es por fracciones, lo van eligiendo por pedazos, qué sé yo, porque aquí es un día y ya. Pues ellos tienen el sistema parlamentario francés que no le ha funcionado nunca, pero vaya, lo tienen. Lo tienen. De todas maneras, el primer ministro Henry ha estado haciendo lo que ha podido y fue quien pidió
quien pidió la creación de esa fuerza internacional armada para tratar de ayudarlos a ellos a salir a camino, pero fíjate que internamente a él lo han querido descalificar y entonces se ha querido, algunos grupos internos de esos que ni hacen ni dejan hacer o hacen muchísimas diabluras y no las cosas que corresponden hacer, que han estado hablando de que ellos no quieren fuerza interventora allí. Entonces, ¿qué es lo que quieren? El desorden, que siga el desorden. Que siga el desorden. Así, porque resulta que en la situación actual tú no puedes plantear proceso electoral en Haití. Claro. Imposible, absolutamente imposible. Y ya, por ejemplo, a los grupos haitianos que estaban en Chile están causando problemas y las autoridades chilenas se han quejado bastante. Imagínate. Y hasta en Brasil. Imagínate si se... y son una pequeña masa insignificante en relación a lo que tenemos nosotros. Imagínate si se convocara elecciones. ¿Quién va a dirigir un proceso electoral? No. ¿Cuáles garantías habría para dirigir un proceso electoral? Y además, ¿a quién se va a elegir? No, ¿y cómo serían las votaciones teniendo esas bandas armadas en la calle? Exacto. Y además, ¿a quién? ¿A qué figura se va a elegir? Porque esa es otra. Cuando tú ves que hay gente que está ahí acechando para dar un golpe de mano, el caso de Claude Joseph, que ya habló de que tenía... Oficialmente ya se sabía que él quería encaramarse en la ola de las calumnias contra la República Dominicana, una ola populista, encaramarse ahí para desde ahí entonces que esto le sirviera de trampolín a ver si se encarama en la presidencia de Haití, pero bueno, zafa, porque eso sería lo peor que le puede pasar a esa nación. De hecho es un enemigo de República Dominicana, y lo peor que pudiera pasar para una buena vecindad o unas buenas relaciones entre Haití y República Dominicana, que como dijera el expresidente Aristide en algún momento, son dos alas de un mismo pájaro, que como quiera que sea, uno de aquel lado y otro de este lado, pero bueno, deben tener por lo menos, manejar la buena vecindad. Así es. Por lo menos, ¿verdad? Vamos con el director y abordamos de nuevo otros temas. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, pues acusemos recibo de esta joya que nos manda el querido amigo el doctor Peregrín Castillo, el licenciado Peregrín Castillo, el choque de potencias en el Gran Caribe. Reflexiones sobre el orden internacional. Peregrín cada cierto tiempo hace sus aportes y en esta oportunidad nos hace llegar esta obra que hay que leerla, de obligación, de lectura obligada. Le dije eso a él, que le íbamos a hacer el homenaje que se le debe hacer a una persona que le regala un libro, que leerlo. Claro, claro. Interesante, interesante. Sí. Gracias a Peregrín por este envío, y ya tú le habías dado las gracias, como decías, pero bien, renovadas las gracias. Acusamos recibo también de la voz del Constitucional, el Tribunal Constitucional, que por cierto se aboca a rendir sus cuentas al país. Eso va a ser el miércoles 1 de febrero. Va a tener lugar, el miércoles 1 de febrero va a ser un reconocimiento, una entrega de pergamino que le va a hacer el Senado de la República en el marco en el escenario de la Asamblea Nacional. Allí se le va a entregar un pergamino al magistrado Milton Ray Guevara. Quien ha tenido una trayectoria bastante productiva y exitosa. Así es. Entonces ya más adelante, el jueves 26 de enero, ahí es que va a tener lugar la rendición de cuentas en el salón solemne de la Suprema Corte de Justicia. Allí va a haber una audiencia solemne de rendición de cuentas. Eso va a tener lugar, repito, el 26 del próximo mes en el salón de la Asamblea Nacional. Porque el 26 de este mes se están preparando la conmemoración de Duarte, del nacimiento de Duarte. Hay varias actividades, hay incluso una conferencia con el doctor Leonel Fernández y el general Soto Jiménez en Santiago, en el Ateneo Amantes de la Luz. Oye, esto no es el 26 del mes que viene, esto es ya, esto es mañana. Esto es mañana, porque dice jueves 26 de enero. Entonces eso es mañana. Mañana la rendición de cuentas. Y entonces ya el Constitucional, la gente de Dinámica, Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones, nos hace llegar su órgano oficial, la voz del Constitucional. ¿Tú te acuerdas que hubo gente que dijo que el Tribunal Constitucional no era necesario y que eso iba a producir un choque de trenes, que no se ha producido, y el Tribunal Constitucional ha hecho aporte importante y ha marcado con impronta relevante la historia institucional del país? Bueno, hablando de trenes, ahí lo que ha evitado el Tribunal Constitucional es que como un tractor o como un tren le pasaran por encima a la institucionalidad en muchas ocasiones. Eso sí ha evitado. Ha sido valladar para eso sí ha sido un valladar, para de propósito una de mucha mole gente. De contención. Sí, señor. De muchas tropelías, de muchas cosas. Por eso titulábamos el día pasado otra tropelía de Pacheco, otra tropelía, porque realmente él dijo la barbaridad recientemente. El director andaba ahorita buscando el cortito ahí, pero está escrito. Y entonces yo lo vi escrito y lo oí a él en algún momento expresar que aun cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional, había que buscar alguna forma, aquí se dice bajadero, una forma de establecer el conteo electrónico. Pero bendito Pacheco, realmente usted no recuerda que eso fue lo que creó. Ya eso tiene la autoridad de la cosa fallada. Claro, por encima de una sentencia del Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano de justicia, constitucional que tiene el país. De la exégesis constitucional es el... Por encima de eso no hay más nada. Entonces usted no tiene que discutir eso. Usted no puede buscar un bajadero y convertirse en un sastre y bueno. Entonces el Tribunal Constitucional, fíjate que ahora, qué sé yo qué cosa que se está planteando no sé si es de la ley del fideicomiso o si es de la ley electoral, que parece que la van a aprobar.
Creo que ya la aprobaron. Dicen, bueno, eso lo más que va a hacer es que va a terminar en el Tribunal Constitucional algunos aspectos. Tú sabes que es una de las cosas que yo llamo hasta indolencia y falta de responsabilidad de muchos de los legisladores que aprueban una legislación a sabiendas de que va a terminar en el Tribunal Constitucional, claro, y van a retornar a discutir las cosas. Exacto, porque eso es para perder el tiempo. Obviamente. Para perder el tiempo. Es una forma de engañar a la población. Y timar al país. Timar al país y además desnaturalizar las funciones para las cuales usted fue electo allí. Obviamente. Oye, entonces, como también algunas veces hacen de que aprobar una determinada ley que sí, que ya tenía la mayoría, pero bueno, no tiene la mayoría calificada en un momento determinado. Entonces quieren pasarla por debajo de la mesa. Entonces después vienen las discusiones, la oposición se apertrecha, cuentan y recuentan y demuestran que realmente, y buscan los textos y determinan, después de una discusión bizantina, determinan que efectivamente no había la mayoría y entonces se determina ya que o llegan a la conclusión de que efectivamente no fue aprobada como correspondía a la ley, pero mientras tanto perdieron el tiempo. Así es. Entonces, ¿por qué perder tanto tiempo? Bueno, ya parece que está un poquito avanzado el asunto del código, algunos legisladores, el código penal, algunos legisladores y la misma ley electoral. Alguien decía por ahí que parece que no va a dar el tiempo, por lo menos para la ley electoral, y sería una pena porque eso es dejar a la Junta desamparada, sin el instrumento que necesita la Junta Central Electoral para poder hacer su trabajo. Entonces yo vuelvo y digo lo que escribí el pasado sábado. Digo, si la Junta es el instrumento institucional encargado, responsable, directo y principal de organizar las elecciones y de rendirle una cuenta y un resultado al país, se supone que es la más autorizada, sí, porque tiene además de eso iniciativa de ley. Obviamente. Entonces, en materia electoral, entonces es a ella a la que hay que oír, y sobre todo después que esto fue ya inicialmente consensuado por lo menos 43 artículos. Así que ustedes es. hacen guardando esto. Bueno, lo que pasa es, Danilo, en lo que no se ha llegado a acuerdo, lo que no se ha consensuado, es en cuanto al tope del financiamiento que deben tener los partidos en las campañas electorales. ¿Por qué? Porque quieren tener una puerta ancha, una puerta abierta, sí, para que los recursos de campaña, no importa de dónde vengan, le apliquen la tesis aquella de Albuquerque, aquella vez cuando de forma bastante bravía, pero y atropellante, pero con sentido, dijo frente a las tropas policiales encabezadas aquella vez por el general Sáenz Minián, dijo, entren todos, y echó un San Antonio allí. Entonces, aquí quieren, entren todos, vengan todos, venga pueblo, venga gente, como diría Tony Raful, en el asunto de el flujo de recursos económicos. Eso no, hay que poner un tope. Hay que poner un tope. Yo recuerdo, Danilo, y lo he dicho 300,000 veces aquí, cuando yo asistí a Atlanta a un congreso organizado por la Fundación Carter, acompañando a mi querido amigo Atuey de Camps, donde allí uno de los aspectos fundamentales que se debatió allí fue la financiación o el financiamiento de las campañas electorales. En los Estados Unidos hay un tope. Oye, sí, eso fue uno de los aspectos preocupantes que se trataron en ese evento. Lo recuerdo como ahora, un evento de hace ya más de 15 años. Que haya tope para los aportes de campaña y hay tope para los regalos que pueda aceptar el presidente. Claro, exacto, pero sobre todo para los aportes de campaña. ¿Por qué, Danilo? Ahí se planteó en ese foro internacional que yo estuve presente. Allí tú y yo y algunos dominicanos que estuvimos allí, tuvimos la oportunidad de saludar entonces al presidente Carter. No era presidente ya, pero es el presidente de la Fundación Carter del todos los presidentes tienen una fundación. Exacto. Entonces, y una biblioteca. Del Centro Carter. Bueno, pues allí se llegó a plantear que era un peligro que en un momento determinado, por ejemplo, un sector económico importante o un sector de bajo mundo que pudiera ser producto del narcotráfico, fácilmente podía con sus recursos elegir a un presidente
Sí. Y entonces... La amenaza que aquí se está viendo. No solamente ha habido amenaza, ha habido denuncias de que en algún momento determinados proyectos presidenciales se han apuntalado, apuntalado con recursos del narcotráfico. Obviamente. Entonces eso se trató en ese evento. Entonces todavía aquí estamos dándole vuelta, Sobre todo porque es un problema que en América ha tenido gran vigencia. Acuérdate que Santo Mifimio estuvo a punto de llegar a la casa de Nariño llevado por Pablo Escobar. Imagínate. Con el dinero del cartel de Medellín. Bueno, varios presidentes en algún momento se dijo, con o sin razón, con o sin fundamento, de que fueron auspiciados por Pablo Escobar. Sí. Y bueno, él llegó al Congreso. Sí, de manera que y en otros lugares, yo estoy seguro que en otros, digo, yo estoy seguro no, uno entiende que en otros lugares ha habido presidentes que se han instalado allí, empujados, no por las burbujas, sino por las realidades del narcotráfico. Y tú sabes que cada gente tiene su momento. En el momento en que Pablo Escobar estaba en la cumbre, que llegó a diputado, la primera sección a la que él intentó, a la que asistió, pues asistió. Él fue sin corbata y le dijeron que no podía entrar sin corbata. Y aparecieron como 700 corbatas. Pues, tenga, señor, póngase la mía. Pues. Claro. Entonces, para que te gente dándole la corbata. Para que tú veas. Entonces, sí. Bueno. Mutable pasión de las masas. Pero de todas maneras, Danilo, estas piezas importantes, es necesario que el Congreso, señores, se ponga los pantalones largos y que su correa se amarre bien los pantalones. Y que haga su trabajo, que no se pongan de ridículos o por lo menos de hazme reír frente a la conciencia nacional y a la gente que se respeta en el país. Que hagan su trabajo con el bendito código procesal penal, el código penal. Se habla por lo menos de que se va a aprobar sin las 3 causales, aquellas. Y bueno, eso es lo que tienen que hacerlo, que habiliten una ley especial si quieren. Y bueno, ya se ha hablado de eso porque es que ya esto está muy llevado y traído, algunas veces traído por las greñas, y entonces eso ha dado lugar a que se haya estado aplazando y tenga más de 20 años allí. ¿Por qué tiene que un proyecto de primer orden para regular una serie de cosas? Porque es que allí no solamente está el tema del aborto, hay 50.000 cosas allí. Entonces, además de eso, el tema del aborto, señores, el derecho a la vida, eso es constitucional. Eso no está en discusión. Si no, usted tiene que ripiar la Constitución primero, si es lo que usted quiere. Ahora hay gente que está dispuesto a eso. O que no le importa un bledo eso. Tú sabes que siempre abogo por la tolerancia. A propósito de eso, Luis, me gustaría insertar un comentario que te decía de una señora pastora, yo no sé si es pastora de una iglesia solo pastorea de ella, o que si existe algún conglomerado de iglesias con autoridad suficiente, porque esta señora... Para llamarla al orden. Sí. Un fanatismo intolerante que ha hecho daño a la humanidad en toda su historia. Esta señora... Y que le ha hecho mucho daño a esa denominación religiosa, o en un momento determinado a determinadas grupos religiosos, de evangélicos particularmente, que el fanatismo los ha llevado a faltarle no solo el respeto, la consideración a las otras religiones, especialmente a la religión católica, y a sus dignidades. Y el asunto es que empiezan quemando cuadros y rompiendo estatuillas y después empiezan a matar, se continúan matando a personas por no compartir su creencia. El fanatismo y la intolerancia son venenos para la vida organizada de los pueblos. Y esta señora que para mí, no desde el término mental, sino desde el término social, es una loca del carajo, porque no así tiene mismo, otro término. Claro, que al proceder de esta manera, por demás irrespetuosa hacia otra creencia, que si usted no la comparte, no tiene por qué comportarse así. Comportarse así y respetarla, y sobre todo cuando particularmente, y me consta, la Iglesia Católica ha hecho algunos esfuerzos, desde Juan Pablo II para acá,
y lo ha seguido, lo ha continuado el Papa Francisco, y muchos otros, y desde ahí para abajo, muchos obispos en muchas latitudes del mundo han estado abogando por un entendimiento en puntos de coincidencia de las distintas creencias. Los tres últimos papas han apostado por un ecumenismo amplio. Claro. Por eso han visitado la Iglesia Ortodoxa rusa, claro, al patriarca griego. Claro. Han estado ha habido la búsqueda de un acercamiento. Fíjate, yo conocí a un pariente de un familiar de la esposa de mi hijo en Chicago, que era una autoridad. Él está vivo, pero era una autoridad en la iglesia, en este caso la iglesia luterana. Sí. Y su papel era una especie de canciller. Ese hombre andaba el mundo entero. Él estuvo en Cuba conversando con Fidel Castro. Imagínate. Él estuvo en muchísimos sitios. Él me hizo el historial de las figuras internacionales con las que él conversó, en un papel de acercamiento, de conciliación, de acercamiento entre las iglesias. Y él estuvo aquí en Santo Domingo y se reunió en más de una ocasión con el cardenal López Rodríguez. Sí. Entonces, yo entendería, así como eso uno entiende y aspira que se lleve a la política, que haya una conciliación, un entendimiento entre las distintas fuerzas políticas, que entiendan que se pueden ser contrarios en términos políticos, pero no enemigos personales. Mire, tú sabes que... Perdóname, Danilo. Y así mismo las iglesias, usted puede profesar la religión que quiera, pero respetando las creencias de los demás, y además entendiendo que hay determinados puntos comunes que deben unirlos, o deben unir a las religiones o a los religiosos. Sí. El pastor Molina, Ezequiel Molina, ha sido uno de los también auspiciadores de ese acercamiento también. Sí, el mismo Lutero, después de haber plantado su tesis, que se produjeron conflictos religiosos y que Tomás Minson dirigió una rebelión, viendo aquella rebelión por conflictos religiosos, Lutero trató de moderar las cosas y llamó a una moderación de los conflictos, porque los conflictos producen que la gente no se entienda como debiera o como debería. Entonces, proceder no solamente irrespetuosamente, sino con esta disonancia fanática con que se mostró esa señora, que insisto, no sé si, porque tú sabes, algo tenía razón el cardenal, cuando decía que a veces hay iglesias evangélicas que son una ONG que se han declarado ella misma. Eso se dice de la pastora Rossi, que está bajo juicio. Cuando tú lo hablaste, pensé en ella inmediatamente. Sí. Pero que tiene un negocio allí. Exacto. Y yo no sé si esta pastora está en una de las 3 o 2 mesas que hay de filiaciones que están, o congregaciones que están más organizadas, porque si es una cosa independiente y tiene la autorización para funcionar como una ONG, solamente por ese gesto fanático y respetuoso. Debería ser llamada al orden. Pero claro que sí. Porque es que no puede, tanto en la religión como en cualquier otra actividad, sea sindical, sea profesional, los gremios profesionales, sindicales, de cualquier naturaleza. Señores, tiene que haber una organización, una metodología, tiene que haber... Y jerarquías. Y una jerarquía que en un momento determinado quien se pase de la raya sea llamado al orden, obviamente, al control. Usted no puede, por eso la iglesia católica, particularmente, en un momento determinado, cuando hay un sacerdote que se sale con la suya o quiere pasarse de contento y queriendo... manejar discursos fuera del discurso equilibrado de la iglesia, pues lo llama al orden. Y cuando uno le dice, venga acá, usted no puede pertenecer aquí. Por eso eso pasó con el padre Rogelio, ha pasado con algunos. Yo no sé ahora mismo. El padre Rogelio ha tenido problemas. Ha tenido sus problemas porque es que tampoco usted puede ser tan independiente
que usted diga y haga lo que le dé la gana, Sí. sin responder a un orden o a una disciplina y obedecer a una jerarquía. Sobre todo, y coger para donde le dé la gana y como le dé la gana. Que usted pertenece a esta jurisdicción, porque eso es como en la milicia, en la policía, en cualquier otra institución, uniformada o no. Usted no puede aparecerse. Si usted donde está asignado en esta demarcación, usted no puede irse para el otro rincón de la tierra o de la república. Usted está designado aquí, usted corresponde a esta demarcación, a esta congregación. Usted no me que yo hoy me levanto, me pongo mi ropa y voy a perifonear para el último rincón de la isla, pero ven acá. Allá hay otro. Sí, igual que Luis, hay un amigo nuestro que está protestando cosas, pero usted no puede ir a una iglesia y si le da la gana encaramarse en el púlpito, usted tiene derecho a ir a la iglesia. Ni encaramarse en el púlpito y mucho menos a insultar a las autoridades religiosas. Y a echar cualquier arenga por la libre. Esas cosas no son así. La Iglesia Católica, que yo la conozco bien, que tiene miles de años, porque es una entidad organizada que respeta la jerarquía y se rige por unos protocolos rigurosos. Entonces, y si usted no está de acuerdo, entonces bueno, no se aparezca por allí para que no tengan que echarlo. Váyase a otro sitio. Váyase a otro sitio, ¿verdad? Pues usted no cabe allí. Usted, por ejemplo, no le gusta, usted entiende en un momento determinado que no le gusta, usted va a una conferencia y no le gusta ni el tema, ni el conferencista o el tono o el discurso que lleva la conferencia. Entonces, bueno, váyase, deje limpio, tranquilo y no perturbe el desarrollo de la actividad. Usted no puede estar arengando de allá atrás y contradiciendo al charlista y que entonces tengan que o sacarlo de allí o mandarlo a callar varias veces. Yo fui testigo recientemente de alguien que estaba en una conferencia que estaba dictando... una actitud impertinente, porque no es pertinente que interrumpa cuando le dé la gana. En una conferencia reciente en la fundación de la nueva Quinta República del general Soto Jiménez, había un conferencista, estaba manejando un tema bastante interesante, tema cautivo para todos los que estábamos allí presentes. Y bueno, entonces hay alguien del público que comienza a llevar la contraria, a contradecir al charlista. Pero interrumpiendo, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de delicadeza. Y entonces el coordinador de la actividad, que era el propio general Soto Jiménez, varias veces, de la mejor forma, llamándolo al orden. Entonces después me entero de que ya esa misma persona hace un desacato, para decirlo de alguna forma. Sí, lo fue. Lo fue, ¿verdad? Sí. Nada más y nada menos que en la catedral, frente a la máxima autoridad o representación de la iglesia en ese momento. En un culto bastante solemne, como era ese, sí. Pero por Dios. Entonces así, uno ese tipo de cosas no puede verla con unos ojos, uno lo puede lamentarlo. Sí. Pero hay gente, eso no quita que haya gente de cualquier tipo de calaña que se preste para cualquier cosa, para cualquier imprudencia. Obviamente. ¿Verdad? Vamos a hacer la última pausa, señor director. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte.
De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, hay una exhortación interesante, hacía falta, y la saludamos, del ministro de Administración Pública, sí. Darío Castillo. Sí. Tiene experiencia en esa materia el titular. Él le hace, a propósito de las designaciones recientes del presidente de la República, de nuevos funcionarios, él le hace una exhortación para mantener el personal de los departamentos sustantivos, y tiene otro término, de áreas sustantivas o misionales, para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Eso es muy oportuno, porque aquí llega, yo no voy a decir un pelafután, tampoco quiero decir un cualquiera, pero llega alguien, un compañerito, Sí, entonces sí. quiere llenar de compañeros también la institución a donde ha sido designado, y dentro de un mismo gobierno, dentro de un mismo periodo, porque se justificaría un poquito más, en un cambio de gobierno, ¿verdad? De gobierno a gobierno, donde generalmente viene un partido contrario o diferente, y hay muchos compañeros de ese partido que tienen mucho tiempo frenando en el aro, no tienen trabajo, no tienen ellos, y entendieron, eso se entiende, que bueno, es una oportunidad de retribuirle o ellos aportar sus capacidades si las tuvieran, ¿verdad? Porque deberían tener capacidades los que son seleccionados para las posiciones. Pero no venir y un ciclón batatero que pase por allí, llevarse a todo el mundo como han hecho, ya me refiero dentro de un mismo partido, en el gobierno, dentro del mismo gobierno. No, a veces incluso y respetando la cuestión de la carrera. Hasta eso, y respetando la carrera. Uno conoce aquí varias instituciones donde hicieron eso a raíz de instalarse el gobierno actual. Inclusive más adelante, en medio ambiente, cuando muere el ministro Orlando Jorge, designan al nuevo titular, Miguel Seara Apto. Miguel Seara, economista. Sí, mi amigo de infancia, Sí, todo eso. y amigo nuestro, aunque tenga mucho tiempo sin nosotros comunicarnos, porque Sí, hace años recordemos que Seara Hatton tuvo una sección aquí en este programa, una sección económica, los miércoles, y bueno, pues se llevó una cantidad de encargados departamentales. Entonces, hay gente con conocimiento, meritorias, que ya vienen, conocen el desenvolvimiento, porque él dijo que no sabía de eso. Entonces ¿cómo tú vas a quitar a los que saben dentro de la institución? Entonces se llevó a un paquetón de gente allí para llevar las suyas. Lo lógico era que se hubiera quedado esa gente donde estaban, esa gente que fue llevada allí, donde estaban. Claro. Tú puedes llevar tu chofer, tu secretaria, yo no te digo que no, pero, y aún así, por ejemplo, una secretaria ejecutiva que tenga 2 años y pico con un ministro, debe conocer el desenvolvimiento de la institución. Claro. Entonces sería, en mi caso, por ejemplo, o si yo fuera, yo dejo esa secretaria y traigo la otra. Sí, y tengo 2 en vez de tener una. Entonces, eso es lo más correcto. ¿verdad? Pero tú no puedes quitar. Yo a veces he ido así y he dejado la secretaria que está porque... Pero claro, entonces vienen un ciclón batatero, quitan, rompen la estructura, claro, y separa el funcionamiento de la institución. Entonces yo creo que este llamado es importante, no quita que usted le haga un hueco a algunas personas que usted entienda de su confianza, porque también de eso se trata, en terrenos como el nuestro, o en países como el nuestro, en un momento determinado usted puede estar pisando sobre alfombra falsa, y en un momento determinado comienzan a sacarle papeles
porque eso es también. Así es. Si tú no tienes el director financiero, el director de personal y una serie de gente de tu equipo, porque mándalo a otra área, cámbialo de funciones. Entonces las funciones que tú quieres tener el control estricto, porque si no comienzan a sacarte copias, también pasa eso. Claro. Que el director hizo esto, el ministro hizo esto, y comienzan a regar papeles por ahí, y está la oposición alimentando a la oposición. Sí, señor. Entonces tampoco así. No, porque tú no puedes trabajar con el enemigo. No. Tú no puedes trabajar con el enemigo. Sí. Porque bueno, el enemigo, dice un líder por ahí que el enemigo tú lo sientas al lado. A los amigos tú lo sientas más lejos. Y a los enemigos, vamos a ver qué es lo que dice el presidente Leonel Fernández a propósito que le preguntaron de las ingratitudes y las cosas. Vamos a ver, director. Y Dios le brinda la oportunidad de ser presidente de la República otra vez. ¿Usted entiende que va a ser mejor gobierno que los gobiernos que usted ha realizado? Bueno, no cabe duda de que hoy hay mucho mayor experiencia. Sí. El Leonel Fernández de hoy no es el Leonel Fernández del 1996. Ha habido mucha agua debajo del puente, ¿verdad? Sí. Entonces, para haber aprendido o haber entendido mejor lo bueno y lo malo, haber entendido los peligros, las acechanzas que se mueven en torno a un gobierno, hoy día eso está mejor aprendido. Por consiguiente, estoy mejor preparado intelectualmente, políticamente y emocionalmente para hacerlo. En 25 años atrás era un joven de 42 años que nunca había ocupado posición alguna. Sí. No había sido ni alcalde, ni diputado, nada. Llegó allí de presidente. ¿Usted se imagina el peligro por el que pasó la República en ese momento? El riesgo de ese muchacho presidente. Era así. Sin embargo, se aprendió rápido. Y Dios le brinda la oportunidad. Bueno, ya eso muy interesante las reflexiones. Interesante, pero ya esa no es tan fácil que se den esos casos. Recordemos que el presidente Fernández fue producto de un acuerdo donde el liderazgo político simbolizado en ese momento, expresado en la persona del presidente Balaguer y de Juan Bosch, se pusieron de acuerdo y olvidaron las diferencias y señalaron a Leonel Fernández para que fuera presidente, para los fines. Y no tenía la experiencia, bueno, pero él tenía una preparación, tenía una formación. Cuando pasó el tren, él tenía el equipaje adecuado. El equipaje adecuado se montó y pudo entonces llegar a Feliz Puerto, porque tenía su preparación. Pero fíjate tú que a pesar de que él dice que no tenía ninguna experiencia, no había pero hizo un buen gobierno. Pero para los fines, sin la experiencia que en ese momento, pero sin embargo, porque él es una persona mesurada, equilibrada, hizo un buen gobierno para los fines. No se entendió en algún momento, y por eso entonces después lo entendieron un poquito más tarde y por eso tuvo que volver. Danilo, tú decías ahorita fuera de cámara de una situación que se dio a propósito de la salida del presidente. Una falla operacional, dicen los técnicos. Sí, una falla operacional, pero inmediatamente esa falla operacional se simplifica en un cortocircuito, hay un problema eléctrico. Y un pequeñito problema eléctrico se puede convertir en un gran problema. Sobre todo tú estando a qué sé yo cuántos pies de altura, claro, porque no es un autobús que tú te puedes averar. Claro, echar a un lado y de que arreglarlo y buscar un mecánico, lo que... No, allá arriba, y mientras más alto, más lejos las posibilidades de resolverlo. Así y además para un viaje largo. Fíjate que fue por previsión. Yo estuve oyendo, creo que tú oíste algo también, a un especialista en la materia, que él decía y hablaba de la necesidad que algunas veces nosotros lo hemos planteado aquí, de que aquí hay que tener, ya ha llegado el momento, a pesar de que al presidente de México no le gustó, él devolvió de que el avión presidencial... Mira, en México se había sobrepasado. Yo creo que fue un exceso de López Obrador quitar el avión presidencial. Devolver el avión presidencial. Pero era que cada gobernador y ministro tenía también un avión, entonces... Bueno, dejar solo una flotilla. Él para dar el ejemplo, pero toda una flotilla de aviones al servicio de los funcionarios, así no. Pero el avión presidencial, por un asunto hasta de dignidad, además de seguridad del Estado, del jefe del Estado,
y el personal que le acompañe a cualquier evento internacional. Porque fíjate, se corrió realmente un gran riesgo, en este caso la figura, la vida misma, la integridad del presidente y acompañantes, porque... Pero Luis, es la tercera falla que tiene. Claro, porque son aviones que no son del presidente. Sí. Y según un experto, nosotros estamos usando la más barata, pero con el peor crédito. La más barata, pero peor crédito. Entonces, ¿dónde está la garantía? Y no es un problema de crédito ni de más barato. Hay asuntos de Estado que no hay que estar regateando. No, si hay un compromiso, en este caso internacional, un compromiso del país y del jefe del Estado, no se puede estar regateando en este tipo de cosas. El país necesita hace rato un avión presidencial. Avión presidencial, tenerlo ahí para que es un gasto superfluo, no, es un gasto necesario en función de la dignidad, la seguridad y la mejor representación. Porque Danilo, ahí lo que pasó fue que se fue un vuelo, un avión fletado, privado, de una compañía por demás norteamericana, que ahora la investigación, quien tiene que hacerla es norteamericano, entonces es Estados Unidos quien tiene que hacerlo, ni siquiera las autoridades locales. Si hubiese sido el avión presidencial, eso tiene que tener un cuerpo de seguridad que lo cuide. Deja decirte que cuando Balaguer compró los dos últimos helicópteros, incluso personal de la Fuerza Aérea Dominicana fue llevado a entrenar a París, porque esa agencia era francesa, de los últimos helicópteros francesa, y ellos entrenaron a mecánicos especialistas para darle mantenimiento a esas aeronaves. Finalmente evitar las improvisaciones que se dan en estos casos y los riesgos, porque el primer avión falló, entonces hubo que devolverse a los 17 minutos, y yo publicado primero, después de que a los 30 y tantos. Entonces se buscó otro, pero ese otro, quién sabe quién lo trató, quién lo mecaniqueó, y con qué prisa se preparó. Entonces se corrieron lo mismo, se repitieron los mismos riesgos. Obviamente. Para un viaje largo de 8 horas, ¿verdad? Entonces esos riesgos no se pueden seguir corriendo. Se quedan otras cosas, pero el tiempo que va corriendo no permite más. Nos vamos, nos vemos.